Just before we go on with the text, I'd like to say something about how to study. Antes de que continuemos con el texto, quiero decir algo sobre cómo estudiar. Because we'll go through the text now and you get some recording of the commentary and so on. Porque ahora vamos a continuar con él y luego tendréis una grabación, todo eso. But if you are like me, then you need to spend a lot of time with the text before you can start to have it ripen inside you. Pero si sois como yo, necesitáis pasar mucho tiempo con el texto antes de que empiece a madurar por dentro de ti. So for me, when I was learning, I was, of course, copying it out in Tibetan and then going the word meaning and many questions to Rinpoche. Por supuesto, cuando yo empecé con él, lo tenía que copiar en tibetano y luego ir viendo las palabras para traducirlo y con muchas preguntas hacia Rinpoche. And I have made at least 8 versions of the translation. Y al menos he hecho 8 versiones de la traducción. So my sense, and this is just for me, is it's very good to copy the text out. Y a mi modo de ver, desde luego esto es para mí, pero es muy bueno Copying copiar it el by texto, hand. copiarlo a mano. And then as you go through it, many of the words maybe seem strange or not quite right. And on the basis of that, you can formulate questions and discuss it in the support groups. Y sobre esa base de escribirlo, algunas palabras pues puede que no te parezcan demasiado correctas y entonces te surgen preguntas y es bueno hacer esas preguntas en los grupos de apoyo. And you can send in questions to the question and answer sessions we have. Y podéis mandar preguntas a esas sesiones de preguntas y respuestas que tenemos. The Tibetans have many examples about the importance of metabolizing the Dharma, bringing it into the marrow of your bones. Los tibetanos tienen muchos ejemplos de cómo metabolizar el Dharma, es decir, cómo meterlo dentro de la médula de tus huesos. You can take a Dharma as a kind of patch for a hole in your coat. Puedes tomar el Dharma como una especie de arreglo para un roto de tu abrigo, como un You parche, sew it onto the outside. y lo coses por fuera, But it never really becomes part of the coat. pero de esa manera nunca se vuelve verdaderamente parte del abrigo. If we have the Dharma as our way of living, then many problems dissolve by themselves. Si tenemos el Dharma como nuestra manera de vivir, entonces muchos problemas se disuelven por sí mismos. Okay, so we continue Vale. with the text. Pues continuamos con el texto. Abiding in that state, the intrinsic actuality of your own awareness is empty clarity free of substance. Mientras permaneces en ese estado, la realidad intrínseca de tu propia presencia es la claridad vacía, libre de sustancia. So, how your awareness is in itself. Entonces, ¿cómo es tu propia presencia en sí misma? Just naturally, without being made or developed in any way. Natural, sin haber sido fabricada de ningún modo. Is that it's empty clarity free of substance. Dice que es claridad vacía, libre de sustancia. Again, this is like the mirror. The mirror is empty. It doesn't have any content of its own. De nuevo, esto es como el espejo. El espejo está vacío, no tiene contenido por sí mismo.
and it's free of substance. You can't find anything inside it. Y está libre de sustancia, no puedes encontrar nada dentro de ella. And yet it's ceaselessly offering clarity. Y sin embargo, ofrece claridad incesantemente. The mirror is neither doing nor not doing. El espejo ni hace ni deja de hacer. It is a space within which spontaneous expression occurs. Es el espacio en el que ocurre, en el que sucede la manifestación espontánea. The clarity of the mirror is what allows the reflection to show. La claridad del espejo es lo que permite que se muestre el reflejo, But the clarity is not doing something. pero la claridad no hace nada. It is a non-active enabling factor, if you like. Es, si queréis, un factor que permite, pero que no hace. And for us, this is important because we are used to the idea of agency, of somebody doing something. Y para nosotros esto es importante porque estamos acostumbrados a la idea de agencia, de alguien, de agencialidad, de que alguien que hace algo. The doer of the deed. El hacedor del hecho. But here, no one is doing anything. Pero aquí nadie hace nada. Each of us, we are the done. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el hecho. Somos lo hecho. We are not the doer. We are not the source or the maker. No somos el hacedor, no somos la fuente, no somos el que fabrica. Rather, we find ourselves in formation. Sino que nosotros nos encontramos a nosotros mismos hechos una formación. We are become aware of how we are manifesting just a little after the manifesting occurs. Somos conscientes, nos damos cuenta de nuestra manifestación solo un poquito después de que esa manifestación se produzca. So, because we often recognize how we are afterwards, we enter into a judgment. Was it good or bad? Y puesto que reconocemos cómo fuimos, entramos emitimos juicios y ya decimos si fue bueno o fue malo. Because this time gap or time lapse allows a separation between the knower and the known. Porque este espacio de tiempo, esta separación, este espacio de tiempo permite hacer esta separación entre el que conoce y lo conocido. But the intrinsic actuality of your own awareness Pero la realidad intrínseca de tu propia presencia is intuitive, spontaneous, and free of the separation of knower and known. es intuitiva, espontánea y libre de la separación entre quien conoce y lo conocido. Entre quien Now, conoce y you lo que can't conoce. experience this if you are suspicious. Y no puedes experimentar esto si tú tienes sospechas. You have to trust. Tienes que confiar. Just as the Dalai Lama is always saying, you should, if you are looking for a teacher, a tantric or Dzogchen teacher, you should look carefully for 12 years before deciding. Como dice el Dalai Lama, si tú buscas un maestro Dzogchen o tántrico, pues debes buscar durante 12 años. You should do all the kind of checking out and asking questions and asking other people. Debes hacer todo tipo de comprobaciones, hacer preguntas a otras personas. But then when you decide that they are a good teacher for you, you have to drop your doubts and hesitations. Pero cuando decides que es el buen maestro para ti, debes de abandonar todas tus dudas, toda tu duda. So this is the same with this practice. You should study and really read the text and allow questions to arise until you have at least an intellectual clarity.
Y esto es lo mismo con el texto. Tienes que estudiarlo y dejar que entre y hacer preguntas para tener al menos claridad intelectual sobre el mismo. And then for the practice, you have to let go. Y luego, para la práctica, tienes que dejar ir. You have to trust. Tienes que confiar. This is how I will practice. Así es como yo practicaré. Because if you keep examining what you are doing, you will simply bring thoughts into that which can't be thought about. Porque si sigues trayendo dudas en aquellos que estás examinando, vas a atraer continuamente pensamientos en aquello que estás intentando, en aquello que no tiene pensamiento. And so your own desire for clarity will increase the opacity. Y entonces tu propio deseo de claridad va a aumentar tu opacidad. Because intellectual clarity is dependent on causes and conditions, Porque but la, the intrinsic clarity of the mind is not. porque la claridad intelectual depende de causas y condiciones, pero la claridad intrínseca no. So when he's saying remain bright, fresh, relaxed, open, Entonces, cuando dice permanece con una mente clara, feliz, luminosa, desnuda, brillante, this is an encouragement to find yourself here and now. esto es una manera de animarte para que te encuentres a ti mismo aquí y So that ahora, everything is directly emerging with your presence. que todo surge, se manifiesta directamente con tu presencia. This prevents the bifurcation into subject and object. Esto previene de la bifocación en sujeto y And this is objeto. itself the great completion or the Y, es, great perfection. y esto en sí es la gran completación o la gran perfección. Integrity or non-splitting or non-division is there from the beginning. Integridad o la no división o la no separación está ahí desde el mismo principio. Splitting and diversification arises from the activity of trying to work out what things are by naming them. La separación surge con la actividad de intentar averiguar lo que son las cosas al nombrarlas. So he says, without grasping, it is free. It is here our own awareness. Without grasping, our awareness is free. Y dice, sin apego nuestra presencia es libre. So as some of us have looked many times before, if you go to grasp something, Como ya muchos hemos visto antes, si tú te agarras a algo, si tú agarras algo, on the one hand, it looks like a powerful activity to be able to carry forward. por un lado parece una actividad poderosa el ser capaz de atrapar algo. I am grasping the pen, Yo estoy agarrando but el the bolígrafo, pen is imprisoning my hand. pero el bolígrafo a su vez está aprisionando mi So mano. if you can apply that emotionally as well, when you grasp at someone as a partner or children or an occupation or a state of health, Eso lo puedes aplicar también a tu vida. Si tú te agarras a tu pareja o a tu trabajo o a tu estado de salud o a cualquier cosa, you find that you lose some of your freedom. tú encuentras que pierdes parte de tu libertad. It's not that you have to renounce everything, No tienes que renunciar a todo,
you can enjoy without grasping. Puedes disfrutar sin aferrarte. Enjoyment arises from being present in the moment of the revealing of the taste of the coffee or the ice cream. El disfrute surge con estar presente en el momento de que se revela el sabor del café o del helado. You can't hang on to the taste of the ice cream. No puedes aferrarte al sabor del helado. It's not something to hold on to. No es algo a lo que agarrarse. It is a revelation which requires you to be there. Es una revelación que requiere que tú estés ahí. So it's not that you have to have this bland, neutral life. No es que tú tengas que tener esta vida neutra y blanda. Life can be rich and multidimensional with many flavors. La vida puede ser rica y multidimensional, con muchos sabores. But they arise and pass. Pero surgen y pasan. So when, as Namkhai Norbu would say, when we're working with circumstances, Entonces, como diría Nanke Norbu, como cuando estamos trabajando con nuestras circunstancias, because the circumstances are rising and passing like a wave in the ocean, puesto que las circunstancias surgen y pasan como las olas en el océano, we work with it by being with it at this moment, in this place. trabajamos con ellas estando con ellas en este momento, en este lugar. So then he says, without craving, it is happy. Ya, entonces dice, sin anhelo es feliz. Craving arises when you want something that is not there. El anhelo surge cuando quieres algo que no está ahí. Craving is a feeling tone, a hunger which displaces you from here and now. Anhelo es un tono de ánimo, es un hambre que te descoloca, te lleva fuera de If lo que only está I aquí had ahora. that, life would be better. Si yo solo tuviese aquello, la vida sería mejor. So as soon as you take up that position, you're confirming to yourself that you're not having the full happiness now. En cuanto te colocas en esa posición, tú te confirmas a ti mismo que no tienes la felicidad ahora. The happy is an interesting term because it's a translation of dewa, which sometimes is translated as bliss. La felicidad es un término interesante. A veces se traduce de la palabra deva, que significa también gozo. But it's not so much about an intense happiness, because that will vanish for sure. Pero no tiene tanto que ver con una felicidad intensa, porque eso va a desvanecerse, seguro. It's more like a contentment. Es más un contentamiento. It is the happiness which is the absence of suffering. Es la felicidad que es la ausencia de sufrimiento. If you like, it's the happiness which is the middle way between suffering and joy or bliss. Si queréis, es como el camino medio entre el sufrimiento y el gozo, el deleite. And what's important about it is that it has the feeling of, I'm not bothered. Y lo que es interesante sobre ella es que tiene esa sensación de, a mí no me molesta. If this continues, fine. If it doesn't continue, fine. Si esto continúa, pues vale. Y si no continúa, pues vale también. So the quality of this contentment belongs to awareness, to the mirror. It's not generated by the pattern of the reflection that arises.
Y la cualidad de este contentamiento tiene que ver con el espejo, no tiene que ver con la calidad del contenido del Without reflejo. thought, it is completely authentic. Sin pensamiento es completamente auténtica. When we think about things, we either put them into question or we add our own comments. Cuando pensamos sobre las cosas, o bien las ponemos en tela de juicio o le añadimos comentarios. Completely authentic indicates it's yene, it's from the beginning, just like this. Completamente auténtica significa que es desde el principio, simplemente así. And from the beginning, in English, uh, can indicate something from long, long ago. Y desde el principio, en inglés, pues puede indicar algo de hace mucho, mucho tiempo. But we have to remember that all phenomena are unborn. Pero tenemos que recordar que todos los fenómenos son no nacidos. So from the very beginning means from now. Entonces, desde el mismo principio significa desde ahora, But completely present in this now. pero completamente presente en este ahora. This is fresh. It has not been before. It will not be again. Esto es nuevo, no ha sido This antes is y it. no será después. That's all we can say. This is Es- it. Eso es todo. Es lo que podemos, eso es lo que podemos decir. Eso es todo. That is what is completely authentic. Eso es lo que es completamente auténtico. So when we hear the great completion, the great perfection, this is it. Entonces, cuando oímos lo de la gran completación, la gran perfección, eso es todo. It's authentically itself as it is revealed without having a self or being a self. Es completamente en sí sin tener un yo, sin necesidad de tener un yo. Without inside or outside, it is direct. Sin interior ni exterior, es directa. So very often the instruction for the practice is don't hold the world out there and don't hold your mind inside. Muy a menudo la instrucción para la práctica es no mantengas el mundo ahí fuera y no mantengas a tu mente aquí dentro. When you do that, it is as if the kind of knowledge you can have of yourself and the kind of knowledge you have of other people or the world are of different orders. Cuando tú haces eso, es como si el tipo de conocimiento que tú puedes tener sobre ti mismo y el tipo de conocimiento que tú puedes tener sobre el mundo, sobre los demás, son dos órdenes diferentes. That is to say, the sensations in my body are directly available to me, but the sensations in your body are not. Es decir, las sensaciones en mi cuerpo están disponibles directamente para mí, pero las sensaciones en tu cuerpo no lo están. When you examine in this way, you become concerned with the quality of the content of the experience. Cuando tú examinas de este tipo, lo que te ocupa es la calidad del contenido de la mente o el contenido de la But when we experiencia. do the white R Guru Yoga and we're just sitting, Pero cuando hacemos el yoga del gurú de la A blanca y solo estamos sentados, if you find yourself released from the echo chamber of thought, si tú te encuentras liberado de la cámara de reverberación de los pensamientos, noises arise outside, sensation arises, and we see, oh, everything which occurs is a momentary revelation. surgen ruidos por fuera, surgen sensaciones dentro, pero tú te das cuenta, oh, todo lo que sucede es un momento de revelación. So what I call outside of me, what I call inside me, an airplane, a dog,
an itch on my shoulder, Entonces, todo lo que yo llamo fuera de mí, todo lo que yo llamo dentro de mí, un avión, un perro, un picor en el hombro, these are all arising and passing. todos estos surgen y pasan. What we take to be their content or their meaning or value tends to be the additional qualities they take on when we approach them as our ego self. Lo que su contenido es a lo que nos acercamos cuando tenemos la postura del yo ego. So if you stay with the directness of awareness, you find that it is an equal host to any kind of appearance or phenomena. Entonces, si tú te quedas con el, el hospedador de la presencia, con el anfitrión de la presencia, pues toma cualquier tipo de invitado, cualquier tipo de fenómeno. So awareness or rigpa, when we open to it, also gives us access to the Dharma Dhatu. Entonces, la presencia o rigpa, cuando la accedemos, también nos da acceso al Dharma Dhatu. The Dharma Dhatu is the space of dharmas, Dharma Dhatu es el espacio de los dharmas, the space for everything. el espacio para todo. There's nothing outside the Dharma Dhatu. No hay nada fuera del Dharma Dhatu. It is emptiness as hospitality. Es vacuidad como hospitalidad. So when the emptiness of the mind manifests as this instant presence, Entonces, cuando la vacuidad de la mente se manifiesta como esta presencia instantánea, we are aware of everything estamos presentes con todo. because this is it. Porque eso es todo. Oh, but where is Africa? Pero ¿dónde está África? No, Africa is here. As soon as you ask the question, Africa arises. África ya está aquí. En cuanto tú haces la pregunta, llega África. Amazing. This is much quicker than telephoning for a pizza to be delivered. Sorprendente. Esto es mucho más rápido que llamar por teléfono a que te traigan una pizza. You say Africa, we have Africa. Tú dices África, ya tenemos África. Because Africa is now arising in the mind. Porque ahora África surge en la mente. Oh, but it's not the real Africa. Pero no es la África real. Well, if you can travel around Africa without naming Africa, then you're already a Buddha. Pero bueno, si tú puedes viajar por África sin nombrar África, pues ya eres un Buda. Your Africa will be Africa plus name, plus liking, not liking, it's too hot or the water's not good. África será África más el nombre, más que te gusta o que no te gusta, o que es demasiado calor, o que el agua no es muy buena. It's a long, hard journey for the ego to visit Africa. Es un viaje largo y duro para el ego si quiere viajar But por África. awareness has Africa in an instant. Pero la presencia tiene África en un instante. Then he says, awareness is not touched by any fault or good quality whatsoever. Y luego dice la presencia, ningún tipo de defecto o de buena cualidad la toca. So again, it's like the mirror. We look at this many times. The mirror is not improved by a beautiful reflection or made ugly by a negative or difficult reflection. De nuevo es como el espejo, lo hemos visto muchas veces. El espejo no se mejora poniendo un reflejo hermoso, ni se empeora poniendo un reflejo feo. But if you come into a room and you look up the mirror and it reflects some flowers outside in the garden, you say, it's so beautiful.
Pero si tú llegas a una habitación y tú ves que el espejo está reflejando unas flores hermosas, unas flores en el jardín, tú dices, ¡ah, qué hermosas! What is beautiful? Pero ¿qué es hermoso? The reflection has no substance. El reflejo no tiene sustancia. And the quality you attribute to the reflection doesn't touch the mirror. Y la cualidad que tú le atribuyes al reflejo no toca el espejo. When you meet someone Cuando tú te encuentras con and you alguien have a sense of how they are, who they are, y tienes una sensación, un sentido de quiénes son, de cómo son, unless you are really secure in your practice, you're not going to see this is the display of the Dharmakaya. a menos que estés muy seguro y asentado en tu práctica, tú no vas a ver, pues ese es el despliegue del Dharmakaya. You see, this is John, and he likes football, and he eats too much, and so on. Tú dices, este es John y le gusta el fútbol y come demasiado y todo eso. I know who John is. Yo sé quién es John. As if the fact of liking football was some essential, eternal truth defining Johnness. Es como si el hecho de que le guste el fútbol sea una verdad definitoria y eterna que define que But define a Juan, a the John. essence of John is the potential that will manifest in different lives, in different shapes, animal shape, God shape, woman shape. Pero ese potencial de John se va a manifestar en diferentes patrones, en diferentes vidas, sea en vida animal, en otro tipo de vidas. So for most of us, we have to struggle with this. Entonces, para la mayoría de nosotros esto nos cuesta bastante. When you meet John or Mary, it seems obvious. This is a person, they are male or female, they are attractive or not attractive. Entonces, cuando nos encontramos con John o con Mary, esto parece obvio. Son ellos y son masculinos, son femeninos, son atractivos o no. John is your mind. John es tu mente. What you like or what you don't like has to do with your mind. Lo que te gusta, lo que no te gusta, tiene que ver con tu mente. But we don't believe this. We think, no, it's John. Pero no nos creemos esto, decimos, es John. As if your conceptualization of John was an accurate perception of the inherent truth of Johnness. Como si tu conceptualización, tu percepción de John fuese una revelación de la verdad intrínseca en John. So in Buddhism, this is called obscuration or opacity or mental dullness. En budismo esto se llama oscurecimiento o opacidad mental. Before the break, we were talking about clarity. This is the very opposite of clarity. Antes del descanso estábamos hablando de la claridad y esto es justo el opuesto a la claridad. So if we want to understand the mind, we have to be very attentive to the perverse joy of being the namer of the world. Entonces, si queremos entender la mente, tenemos que estar atentos al deleite perverso de darle nombres al mundo. In the Bible, in Genesis, this is the pleasure and the privilege of God to name everything. En la Biblia, en el Génesis, este es el privilegio de Dios, el nombrar a las cosas. But what we can see through the meditation is that this is the function of the ego. Pero lo que podemos ver a través de la meditación es que esta es la función del ego. Things are what they say, what I say they are. Las People cosas son are how I describe them.
Las cosas son lo que yo digo que son. La gente son lo que yo describo de ellos. I speak the truth. Yo cuento la verdad. Yo When hablo we have verdad. some capacity for social adaptation, we are willing to say, oh, that's just my opinion. Y si tenemos algo de capacidad de adaptación social, pues decimos, no, bueno, eso es solo mi opinión. But that's probably just us being polite. Pero eso es porque te estás mostrando educado. It's such a lot of trouble to try to sort out the stupidity of other people. Es tanto lío el intentar averiguar, intentar resolver la estupidez de los demás. So although we secretly know the truth, we don't say it too much. Así que aunque secretamente sabemos la verdad, no le decimos mucho. So this is important to see, because this is how this habit of identification with ego formation can tip you out of the openness of awareness. Y esto es importante de ver porque este hábito de identificación te saca de la presencia. So then he says, awareness is not obscured by any good or bad actions whatsoever. Y dice, la presencia no está oscurecida por ningún tipo de acciones buenas o malas. Say you do something you're not proud of. Digamos que haces algo de lo que no estás muy orgulloso. You lie about having done something which you didn't actually do. Mentiste diciendo que habías hecho algo que en realidad no le habías hecho. This might bring up some feeling of guilt for your ego self. Esto puede que haga surgir un poco de culpa para tu yo ego. It will certainly require the ego self to remember what you said so that you can continue to say the same false thing. Puede que requiera que tu yo ego recuerde qué es lo que dijiste para poder seguir diciendo la misma mentira. So when you have the thought, oh, I have to remember that I said that was finished. I have to remember. Entonces cuando tú dices, yo tengo que recordar que eso ya está terminado, yo tengo que recordar. That is a thought. Eso es un pensamiento. The thought has no light of its own. El pensamiento no tiene luz por sí mismo. It is the light of awareness, which, like the sun shining out in the sky, illuminates all our experience. Es la luz de la presencia, como el sol en el cielo que ilumina toda la todo lo que sucede, toda la experiencia. So when you know that you told a lie, Entonces, cuando tú sabes que dijiste una mentira, your awareness is the illuminator of that knowing. la presencia es el iluminador o la iluminadora de ese saber. So if you see that, then instead of blaming yourself and thinking you should be better, catch, oh, it's open. Entonces, si tú ves eso, en vez de culparte y pensar que debería ser mejor, tú te das cuenta y estás abierto. The limitation or the finite is in the infinite. La limitación o lo finito está en lo infinito. So no matter how small and useless you think you are, this is just a pattern of energy within the openness of the mind. Así que no importa cómo de pequeño o delimitado te consideres, esto es solo un patrón dentro de la infinitud de posibilidades de la And he mente. says awareness is not bound and it's not freed. Y dice, no tiene límite, nadie la ha liberado. This is very important because what is the path to liberation?
Esto es muy importante porque ¿cuál es el camino a la liberación? If the basis of your life, the real ground of everything that happens for you is your own awareness, and it's not bound, Sí, how are you going to free it? si la base de todo de lo que sucede es tu propia presencia y tu presencia no tiene límite, ¿tú cómo la vas a liberar? Oh, we go around the same territory again and again. Entonces, The pattern of reflection is not the same as the mirror. damos vueltas a este territorio una y otra vez. El patrón del reflejo no es lo mismo que el espejo. There's a term that's often used in this context, Ye Sanje, means Buddha from the very beginning. Hay un término que se ofrece mucho en este contexto que es Ye San Ye, es decir, Buda desde el mismo principio. Never bound, never freed, just Buddha. Sin límite, o sea, sin límite, So this is sin awareness. liberación, solo Buda. Esto So es it la says it's presencia. naked, quiet, without stain, unobscured. Y dice, es desnuda, sosegada, sin manchas ni escurecimientos. So it's not covered in anything. Entonces no está oculta por nada, no está tapada por nada. And it doesn't take any stain or coloration into it. It's unmarked. Y no toma ninguna mancha ni ninguna coloración, no tiene marcas. Es inmaculada. And it's quiet. Y es sosegada. This quietness is being peaceful, means it's not announcing itself. Este sosiego es estar en paz, es decir, que no se anuncia a sí misma. The ego is always announcing itself El ego siempre se está anunciando a sí mismo, because it has to define itself. porque tiene que definirse. We human beings are stuck with these two main possibilities. Los seres humanos estamos atrapados con estas dos posibilidades principales. Either I define myself or you define me. O yo me defino a mí o tú me defines a mí. For most of us, we prefer to define ourselves. Por la mayoría de nosotros preferimos definirnos a nosotros mismos. If you're living in a dictatorship, you find that the state can define people's behavior in a way that they don't agree with. Si tú vives en una dictadura, te das cuenta de que el Estado puede definir a la gente para que se comporte de una manera que no le guste. So in Myanmar, in the former Burma, the protesters are called terrorists and by the government. Por ejemplo, en Myanmar, el Birmania anterior, los que están protestando, el gobierno los ha definido como terroristas. And if the protesters are arrested and taken to court, the court doesn't accept that they are freedom fighters. They say, no, you are a terrorist, you go to prison. Y si son arrestados y se les lleva a juicio, en el juicio no se les reconocerá como luchadores de la libertad, se les identificará como terroristas. So that's how life is in many dictatorial countries. Así es como es en un montón de países dictatoriales. So people want to find their voice. They want to be entitled to protest, to speak out. La gente quiere encontrar su voz, le gustaría poder tener la oportunidad de protestar, de hablar, decir las cosas. But this is not what awareness does. This Pero, is ego activity. pero esto no es lo que hace la presencia, esto es actividad del ego. And
Awareness is unobscured. Y dice, la presencia no está oscurecida. So for meditators, this is very important to be clear about. Para los meditadores es muy importante que esto lo tengan claro. I want to find my mind. Yo quiero encontrar mi mente. Well, I don't need to find my hand. Bueno, no necesito encontrar mi mano. I might need to find my glasses. Yo puede que necesite encontrar mis gafas. Because my hand is with me, it's joined on, and my glasses are not. Porque mi mano está conmigo, está pegada y mis gafas no. Even if my hand is dirty, it's not obscured. Incluso si mi mano está sucia, no está Because I oscurecida. feel it from the inside. Porque la siento desde dentro. Okay, so the mind is unobscured. Vale, pues la mente no tiene oscurecimiento. So why am I approaching looking for my mind as if it was somewhere else? Entonces, ¿por qué tengo este enfoque de buscar mi mente como si estuviese en algún otro lugar? In fact, I am hiding my mind by looking for it. En realidad, estoy ocultando mi mente al buscarla. La I oculto am con el hecho de obscuring it buscarla. by trying to pull it into the light. La oscurezco con el hecho de intentar So when we traerla a do la this, luz. the Guru Yoga of the white R, we relax into the always already present awareness, which is not covered. Entonces, cuando hacemos este yoga del gurú, de la A blanca, nos relajamos en esta presencia abierta que siempre ha estado aquí. Awareness is not made or altered by anyone. Y la presencia nunca ha sido creada o alterada por nadie. It's not made by any god. No la ha hecho ningún It's dios. It's not made by karma. It's not made by the ripening of the results of previous activity. No la fabrica el karma. No viene a partir de actividad previa. And it's not altered by anyone. Y no es alterada por nadie. If you go to see a lama and you get initiations and blessings and they put their hand on your head, it doesn't change your awareness. Si tú vas a ver un lama y te da iniciaciones o bendiciones y pone la mano en tu cabeza, no cambia tu presencia. Awareness is unchanging. La presencia es inalterable. So now we have another paragraph now saying quite similar things. Y ahora tenemos un nuevo párrafo que dice cosas bastante similares. And the reason they're being repeated is, firstly, it's difficult for us to accept that this is the truth. Y la razón por la que esto se repite es, en primer lugar, porque es difícil para nosotros reconocer que esto es la verdad. It's not being repeated as a dogma that you have to believe. No se repite como un dogma que tengas que creerte. Whether you believe this or not is irrelevant. Tanto si te lo crees o no, es irrelevante. Because, which he just said, your mind, this awareness is not made or altered by anyone. Porque es lo que dice, tu mente no ha sido creada o alterada por nadie. If you say Dzogchen is wonderful or Dzogchen is rubbish, it doesn't make any difference. Si tú dices el Dzogchen es maravilloso o el Dzogchen es una basura, pues no hay ninguna diferencia. Dzogchen is. El Dzogchen es. Without being anything. Sin ser nada. So how do we find this? Entonces, ¿cómo encontramos esto? If we read these words and study them and bring them close to us, they are kind of very subtle rebalancing. Si leemos estas palabras y dejamos que se acerquen mucho a nosotros,
son un tipo de reequilibrio, una especie de reequilibrio. So if you were in a jacuzzi that had some bubble stuff coming up from the bottom, the Si, water was bubbling up. por ejemplo, si estás en un jacuzzi y tiene pues burbujas que surgen de la parte de abajo, You wouldn't need to be kind of swimming to keep yourself afloat. no necesitas nadar para mantenerte a flote. It's just quite light and supportive. Es bastante ligero y In the same way, when you have these Dharma ideas del mismo moving modo, in your mind, cuando tienes estas ideas del Dharma que surgen en tu mente, when you're doing the actual meditation practice, cuando estás haciendo la práctica de meditación real, you don't want to be thinking about what he's describing, no quieres estar pensando sobre lo que se está describiendo, but you want these ideas to be subtly present, like a kind of gentle massage that keeps you just open and at ease. sino que quieres que estas ideas estén presentes sutilmente como un masaje muy ligero que te mantienen relajado. So then he says, when a clear, direct actualization of this primordial, unartificial, effortless truth arises, then for whatever arises from that state, be it bliss, clarity, and absence of thought, or sinking and excitement with good or bad thoughts, or thoughts of the afflictions, or the grasping thoughts that arise with the appearance and sounds that arise due to the objects of the six senses, take whatever arises as the object of meditation. Y ahora dice, cuando aparece la realización clara y directa de esa verdad primordial que surge sin esfuerzo ni artificio, cualquier cosa que se manifieste en ese estado, sea gozo, claridad y ausencia de pensamientos, o embotamiento y agitación con buenos y malos pensamientos, o pensamientos perturbadores, o los pensamientos de aferramiento que surgen con las apariencias y sonidos que provienen de los objetos de los seis sentidos, toma lo que surge como objeto de meditación. So he's saying the clarity that comes from seeing the truth of awareness, that it is unborn and unchanging, Entonces lo que dice es que la claridad que surge de la presencia, que es decir, es no nacida y es imperturbable, no cambia. this is sweet, so settle into it. Esto es dulce, así que agradable, así que establécete en ella. You got the main thing. Ahí tienes lo You got principal. nothing No tienes nada, because there's nothing to get. porque no hay nada que obtener. But the nothing that you got is the most wonderful nothing because it's the ground of everything. Pero ese nada que obtienes es el nada más maravilloso porque es la base de todo. So whatever occurs, Entonces, remain relaxed and open with it. cualquier cosa que suceda, permanece relajado y abierto con ello. And the key word there is with. Y la palabra clave aquí es con. Not ahead of it, not behind it, not on top of it, not underneath it. No delante de ello, no detrás de ello, no encima de ello, no por debajo de ello. So this would be like some experienced musicians who are used to playing together, and maybe four musicians, and somehow they feel time at the same time. Y esto es como cuatro músicos experimentados que están muy acostumbrados a tocar juntos, digamos que cuatro músicos,
pues sienten la sensación del tiempo a la vez. Time is the basis of the revelation of their music. El tiempo es la base de la revelación de su música. Time is not something that they have or they need to think about. El tiempo no es algo que tengan o algo sobre lo que tengan que pensar. They are in time, as time, with time. Están a tiempo, con el tiempo, en And el so tiempo. if they are improvising, they don't need to structure it through conceptualization. It is direct and immediate. Y si están improvisando, pues no necesitan conceptualizarlo. Es algo directo e inmediato. So he's saying, whatever arises from that state, Entonces dice, todo lo que surja de ese estado. you look for the mind, Tú buscas la mente, find that the mind is empty. encuentras que la mente está vacía. The mind is empty. You can't find any walls to it, any La, front or back. la mente está vacía, no puedes encontrarle muros, no tienes parte de adelante, parte de atrás. It has no border or boundary. No tiene frontera, no tiene borde. It's infinite. Es infinita. Everything is instantly with it. Todo está instantáneamente con ella. There is no other source. No hay ninguna otra fuente. So that's why he's saying, whatever arises from this. Entonces, por eso es por lo que dice, todo lo que surge de ello. It's not exactly from. No es exactamente de. From gives the sense that maybe there's some secret factory inside that's pumping it up. De puede dar la sensación de que hay una fábrica secreta que hace surgir las cosas. The reflection is in the mirror. El reflejo está en el espejo. The clarity of the mirror supports the arising of the reflection. La claridad del espejo apoya la producción del reflejo. You could say the reflection comes from the mirror. It comes out of the mirror's capacity to reflect. Puede decir, el reflejo viene del espejo porque viene de la capacidad del espejo de reflejar. But it's not coming from there to here. Pero no viene de allí a aquí. So it's the same when we're sitting in a practice and you hear a car outside in the road. Lo mismo cuando estamos sentados en la práctica y oímos un coche fuera en la calle, en la carretera. And then if you have a cat, maybe the cat starts to walk over you. Y luego, pues, y si, por ejemplo, si tienes un gato, el gato empieza a andar por encima de ti. Well, where is this coming from? ¿De dónde viene esto? The mind. La mente. The cat is your mind. El gato es tu mente. The noise of the car is your mind. El ruido del coche es tu mente. So you have to look again and again to see this. Entonces tienes que observar una y otra vez para ver esto. How can my cat be my mind? ¿Por cómo es que mi gato es mi mente? Well, tell me about your cat. Vale, cuéntame sobre tu gato. What age is it? ¿Qué edad tiene? Does it like climbing? ¿Le gusta trepar? Okay, so you're telling me stories about the cat. Vale, pues me está contando historias sobre el gato. If the cat could speak, would it agree? Si el gato pudiese hablar, ¿estaría de acuerdo? The cat is not caught by your thoughts about the cat. El gato no se atrapa, no es atrapado por los pensamientos The sobre el cat's gato. revelation as one paw comes onto your leg where you're sitting La revelación del gato es cuando una de sus patas se coloca sobre tu pierna just donde estás this- sentado y es solo es esto ya. this feeling of the paw on your leg. Esta sensación de su pata en You're tu sitting pierna. down cross-legged, so your muscles are in a particular way.
Estás sentado con las piernas cruzadas, con lo que tus músculos están de una manera en concreto. This cat paw at this moment on your leg on this time is this. Cada pisada de la pata del gato sobre tus piernas, So en that's cada what it momento means. It arises from es this todo lo que state. es. Your presence is this. Entonces, eso es lo que dice, tu presencia es esto. And then whether it's things you see outside or whether it's pleasurable or an empty mind with no thoughts in it, good, bad, right, wrong, however it is, just stay present with that. Y entonces, sea lo que sea, sean objetos externos, sea tu propia mente sin pensamiento, sea algo agradable, desagradable, sea lo que sea, quédate con ello. Estate presente con ello. Without accepting or rejecting, inhibiting or encouraging in any way, stay clear and relaxed, whatever appearances or thoughts arise. Sin aceptar ni rechazar, sin inhibir ni fomentar de ninguna manera, reposa claro y sosegado, sin que te alteren las apariencias o pensamientos que lleguen. Means don't take up any position. Significa no adoptes ninguna posición. To take a position is to limit yourself because it brings with it a particular orientation. Si adoptas una posición, eso es limitarte, porque estás tomando una orientación. Whatever is occurring for you is the potential of your mind. Cualquier cosa que suceda para ti es el potencial de tu mente. So don't enter into subject-object dualism. No entres en sujeto-objeto dualismo. You just stay clear and relaxed. De manera que quédate claro, o sea, By this, thoughts relajado. need not be rejected. De esta manera, no es necesario rechazar los pensamientos. You don't have to quieten your mind. No necesitas aquietar tu mente. Mind itself is not mere emptiness, for its innate clarity arises naturally as the Dharmakaya intrinsic mode. La mente en sí no es una mera vacuidad, puesto que su claridad innata surge naturalmente como el modo intrínseco Dharmakaya. The Dharmakaya is the brightness of Rigpa awareness, inseparable from emptiness. El Dharmakaya es el resplandor de la claridad inseparable de la vacuidad. And what's important here is the Dharmakaya, the mind of the Buddha, Y lo que es importante aquí es que el is Dharmakaya, awareness, it's not the content of the Buddha's mind. la cualidad de la mente de Buda es presencia, no es el contenido de la mente del Buda. The Dharmakaya is not the product of lots of good, kind thoughts. El Dharmakaya no es el producto de un montón de pensamientos It's amables. not made. No se fabrica. It is the revelation of the intrinsic clarity of being present. Es la revelación de la claridad intrínseca de estar presente. So you find the emptiness of your mind when you Entonces, stop grasping at transient appearance. entonces encuentras la vacuidad de tu mente cuando dejas de aferrarte a apariencia transitoria. And you're really clear. Oh, yes, the mind is empty, Y tú lo tienes bastante claro, sí, la mente está vacía, but that emptiness is inseparable from the display, which is ceaseless. pero esa vacuidad es inseparable de lo que despliega, que es incesante. So he says, at all times, whether eating, sleeping, moving, or sitting, you must unwaveringly maintain the state of non-meditation. Dice, en todo momento, bien sea al comer, dormir, levantarse o sentarse, debes mantener con toda tu determinación el estado de no meditación. Non-meditation means
not having any prefigured notion of what meditation would be. No meditación significa no tener una noción preconfigurada de cómo debería ser la meditación. So this is very important. Entonces esto es muy If you are importante. present with eating when you're eating, walking when you're walking, Si tú estás presente comiendo cuando estás comiendo, andando cuando estás andando, which is not the same as Theravadan mindfulness of walking when you're walking. que no es lo mismo que la atención plena theravada de andar cuando estás andando, Because you're not being mindful of it, porque no estás prestándole atención a eso, which would mean I am attentive to what I am doing. que implicaría yo estoy atento a lo que yo estoy haciendo. Eating is like a wave of the sea arising and passing as he's sleeping or moving. El comer es como una ola del mar que surge y pasa, como es dormir, como es moverse. Like the reflection arising in the mirror, you put your spoon into the bowl of soup and the eating flows as an activity. Como un reflejo en el espejo, la cuchara llega al cuenco de sopa y pasa como un momento de actividad. Eater and the act of eating and what is eaten are not separated. Quien come, el hecho de comer y lo que es comido no están separados. If you find that you lose recollection of your inherent clarity, then, as explained above, you will be obscured by ignorance. Si sientes que pierdes el reconocimiento de tu claridad inherente, tal como se ha explicado anteriormente, estarás oscurecido por la ignorancia. So this is not so sweet. Bueno, pues esto no es tan bonito. Traditional tan dulce. example is that in Dzogchen you're like a snake in a bamboo tube. En el Dzogchen el ejemplo tradicional es que tú eres como una serpiente en un tubo de bambú. You can only go up or down. Solo puedes ir arriba o abajo. So either you are present with how it is, Entonces, o bien tú estás presente con tal cual es, or you find yourself imagining how it is, which is always how it is not. o te imaginas o te encuentras a ti mismo imaginando cómo es, que desde luego nunca es como realmente es. No matter, it says, no matter how much virtue of your compounded body, your flesh and blood body and voice you perform, it does not pass beyond co-emergent ignorance. Dice, no importa cuánta virtud practiques con ese cuerpo y esa voz que son compuestos, no irá más allá de la ignorancia coemergente. So then he asks, now, why is this the case? Y entonces pregunta, ¿y eso por qué? So if you devote your life to being virtuous and doing good things and helping people and setting up monasteries and hospitals and so on. Entonces, si tú dedicas tu vida a la virtud y a hacer cosas buenas y a ayudar a las personas y a establecer monasterios, hospitales y ayudar a la gente, you are maintaining the clarity of your agency. estás manteniendo la claridad de tu agencialidad. So then he says, the essence of ignorance is wavering, forgetfulness, obscuration, dullness, unconsciousness, non-recollection, carelessness, and laziness.
Dice, la esencia de la ignorancia es vacilación, distracción, ofuscamiento, opacidad, inconsistencia, ausencia de memoria, despreocupación y pereza. Murky, dark, unclear, don't know what I'm doing. Oscuro, opaco, no sé lo que estoy haciendo. But if you recall from last time, co-emergent ignorance is in this system the first level of ignorance, which the first dark, the first obscuration. Pero si recuerdas de la última vez, este primer nivel de ignorancia es el primer nivel de oscurecimiento. Ignorance is next to clarity. La ignorancia está muy cerca está al lado de la claridad. Virtue and a highly polished identity is further away from clarity than ignorance. La virtud y una identidad que brilla y resplandeciente está mucho más lejos de la claridad que la ignorancia. I am a good person. Yo soy una buena persona. I try my best to help other people. Intento hacerlo al máximo, ayudar a las personas. I have done this project. He hecho este proyecto. I collected so much money and I built a stupa. He recolectado mucho dinero y he To construido build una the stupa, estupa. we had to negotiate with the local government and with people in the community who didn't want the stupa. Para hacer la estupa hemos tenido que negociar con el gobierno local y con la gente de allí que no quería que hubiese una estupa. But we were determined to do something virtuous. Pero teníamos determinación de hacer algo virtuoso. On one level, this sounds good, En un nivel esto suena bien, but on another level, it's not. pero por otro nivel no. The famous story is when Bodhidharma, the Indian Buddhist yogi who took the beginning of Chan Dharma to China. La historia famosa es cuando Bodhidharma, el famoso yogi indio que llevó el budismo a China y instauró el Dharma Chan. Very interesting man. Hombre When muy he was interesante. presented to the emperor, Cuando lo presentaron al emperador, the emperor told him about the many monks he fed every day and the nunneries he had built and the schools and the stupas. el emperador le contó pues sobre cuántos monjes alimentaba cada día y cuántas monjas y cuántas escuelas había construido y las estupas. And he asked Bodhidharma, how much merit do you think I have accumulated? Y le preguntó a Bodhidharma, ¿cuánto mérito crees que yo he acumulado? And Bodhidharma says, none. Y Bodhidharma dijo, ninguno. This was very painful, no doubt, for the emperor, but also potentially very helpful if he could hear. Esto era bastante doloroso, potencialmente para el emperador, pero igual útil Because si there él is podía general escuchar. dharma, which is about being a good person and not causing too much trouble. Porque hay un dharma general que tiene que ver con ser bueno, con no causar problemas. And meditators dharma. Y el dharma de los meditadores. And meditators dharma means we go into the forest, into the jungle. Y el dharma de los meditadores es que nosotros nos adentramos en la jungla, nos We sit adentramos with the en la wavering, selva. forgetfulness, obscuration, dullness, unconsciousness, non-recollection, carelessness, laziness.
Nosotros nos metemos en la vacilación, en la distracción, ofuscamiento, opacidad, inconsistencia, ausencia de memoria, despreocupación, pereza. These are the qualities of meditators. Estas son las cualidades de los meditadores. I hope you all recognize yourself in this description Yo espero que todos os reconozcáis a vosotros mismos en esta descripción. because we get lost, ¿Por qué nos perdemos? we get confused, Nos confundimos. but the light is hidden in the dark. Pero la luz está oculta en la oscuridad. So he says, the essence of awareness is self-awareness of one's own falseness. Entonces dice, la esencia de la presencia es reconocer la propia falsedad de uno. So if you see directly how you get lost, Entonces, si tú ves directamente cómo te pierdes, that you believe things which are not true, que te crees cosas que no son verdad, that you deceive yourself, que tú te engañas a ti mismo, then by releasing that intoxication with the need to create a false identity, entonces al liberar la intoxicación de esa necesidad de crear una identidad falsa, there is a space. hay un espacio. And that is the space in which you can recognize the clarity and emptiness. Y ese es el espacio en el que puedes reconocer la claridad y la vacuidad. Okay, let's take a break here until 1:45. Vale, pues vamos a tomarnos aquí un descanso hasta -4, About 25 minutes. sobre Good. unos 25 minutos. See you soon. ¿Vale?